Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro programa del día de hoy. Les agradecemos su, su preferencia, les agradecemos que nos acompañen día a día, cada miércoles al discipulado de niño. Muchas gracias. Vamos a orar para dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Cerremos nuestros ojitos y oremos a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por esta tarde maravillosa, Padre. Gracias por la vida, Padre. Gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor, por toda tu provisión, Padre, porque sabemos que todo proviene de ti, Padre. Porque tú eres el que nos provees, Padre, el que nos cuidas, Padre, el que nos das vida, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Porque cuando nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, Padre, y te declaramos como Señor y Rey de nuestras vidas, Padre, tú prometes estar con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida y prometes, mi Dios, estar, Señor, supliendo, Señor, todas nuestras necesidades, Padre, y tú lo has hecho, Padre mío, porque tú eres un Dios fiel. Un Dios hermoso, Padre, un Dios poderoso, Padre, un Dios que no miente, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad, Padre Santo, que me das, mi Dios, de servirte, Padre, de ser un instrumento, Señor, en tus manos, Padre, y poder llevar, Señor, tu bendita palabra, Señor. Señor, te pido por cada niño, Señor. Te pido, Padre mío, que tú sigas trabajando, Señor, en esos pequeños corazones, Padre. Que tu palabra, Padre Santo, penetre, Señor, hasta lo más profundo de sus corazoncitos, Padre. Que tu palabra quede sembrada, Señor, ahí, Padre mío, y que en su tiempo preciso, Padre, cuando la semilla madure, Padre, de sus frutos, Padre, esos frutos ricos, Padre Santo, de tu hermosa fidelidad, Padre Santo. Bendícelos, Padre, guárdalos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre. Bendice, Señor, a cada niño, mi Dios, que va en la dominical, que va a Semillitas de Jesús, Padre. Te ruego por ellos, Padre Santo, que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre Santo, que tú estés formando en ellos, Señor, un carácter fuerte, Señor, un carácter estable en la roca que es Cristo Jesús, Cristo que Dios Todopoderoso. Sé tú, Señor, dándole, Señor Dios Todopoderoso, sabiduría, Señor, a cada niño, Padre, para que sepa comportarse, Señor, en cualquier lugar, Señor, en donde Él esté, Padre. Que sea valiente, Padre Santo, al defender su fe, Señor, aunque sea en su corta edad, Padre Santo. Bendícelo, Señor, y guárdalo, Padre Santo. Bendice cada familia representada, Señor, por cada niño, Padre. Y también te pido, mi Dios, por cada radio escucha, Padre Santo, que tú seas con cada uno de ellos, Padre, que tú abras, Señor, sus oídos, Padre, sus corazones, sus ojos, Padre, para que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, tu amor, Señor, para que puedas, Señor, puedan digerir, Padre mío, tu palabra, Padre Santo. Bendíceles y guárdales, Señor, que sea tu palabra, Señor, tocando los corazones, Padre, porque para eso es tu palabra, Señor, para enseñar, para redarguir, Señor, para instruir, Señor, en justicia, Señor, al hombre, a la mujer y al niño, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad, Padre, que nos das, mi Dios, de poder llevar tu palabra, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, la clase del día de hoy, Señor, que sea de bendición, Señor, y de enseñanza para cada uno de nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando nuestros corazones, redarguyendo, Señor, nuestras vidas, Padre, para entender el mensaje del día de hoy, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, bendito Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio, queridos niños. Ok, 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 ok. Iniciamos.
Nuestra referencia bíblica de nuestra clase de hoy se encuentra en Nehemías, capítulo 2, versículo 1 al 10, y Nehemías, capítulo 1, versículo 4 y versículo 11. Y el versículo para memorizar de esta semana, queridos niños, es Primera de Juan 5, 14. ¿Vale? Esa es nuestra tarea de esta semana, ¿vale? Aprenderse su versículo y leer sus porciones bíblicas, queridos niños, ¿vale? Recuerden que es necesario leerlas para poder entender el discipulado del día de hoy, ¿vale? Para que puedan reforzar lo que hoy aprendemos, queridos niños, ¿vale? Bueno, y nuestra clase del día de hoy se llama ujú, El temor se vence con la oración. El temor se vence con la oración. ¿Sabías tú que la oración tiene mucho poder, queridos niños? Pues así lo es. La oración tiene poder, queridos niños. Por eso es importante orar, queridos niños. Orar, orar. Hay veces que dicen las personas, es que yo no sé orar, ¿verdad? Pero hay tantas cosas por qué hablar con nuestro Dios Todopoderoso. Recuerden que la oración es platicar con Dios, ¿vale? Y recuerden que rezar es repetir y repetir una cosa, ¿vale? Pero oración es vaciar tus sentimientos a los pies de Jesús, decirle todo lo que tú quieras a Jesús, hablar sobre tus logros, hablar sobre alguna enfermedad que tengas o que tenga tu papito, tu mamita, ¿verdad? Pedirle ayuda, sabiduría a Dios para que puedas realizar tus exámenes, por supuesto si tú estudias, porque recuerden que no nos va a recordar nada el espíritu si no estudiamos nada, ¿vale? Podemos hablar con Dios nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que por nada estéis afanosos, sino que, ¿verdad? Oremos al Padre Celestial, que Él todo lo puede, queridos niños. Y cuando nosotros oramos y confiamos en Dios, la oración es poderosa, queridos niños, y podemos mover la mano de nuestro Dios para que Él pueda solucionar o pueda, ¿verdad? Ver nuestra oración y contestar nuestra oración conforme a su bendita y hermosa voluntad, queridos niños, ¿vale? Y bueno, nuestro objetivo de la lección de hoy es que el niño aprenda que la gracia de Dios nos capacita para hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Y esto se puede lograr cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, ¿vale? Orar es hacer la voluntad de Dios, queridos niños. Cuando nosotros hacemos partícipe a Dios de todas nuestras necesidades, de todos nuestros proyectos, de todo lo que sucede alrededor de nuestra vida, queridos niños, estamos incluyendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida y estamos pidiéndole a Dios que Él haga la voluntad en nosotros, que haga su voluntad en nosotros. Cuando le pedimos a Dios, ¿verdad? Que Él se integre a nuestros planes, Él obra a nuestro favor, queridos niños, porque le estamos permitiendo que Él haga su voluntad en nosotros, su voluntad en cualquier cosa que nosotros pidamos, queridos niños. Por eso es importante. Dice que la gracia de Dios nos capacita, queridos niños. Cuando nosotros aceptamos a Jesús a nuestro corazón, Él nos capacita para muchas cosas, queridos niños. Nos capacita para hablar a otros del amor de Dios. Nos capacita para ser buenos niños en la escuela, en el hogar, ¿verdad? En casa del abuelito, respetar las leyes,
gobierno, queridos niños, y Dios nos capacita para hacer todo eso, ¿vale? Él nos capacita para ser obedientes, para ser niños buenos, amables, misericordiosos, amorosos, perdonadores, ¿vale? Él nos capacita con su gracia, queridos niños, pero esto solamente se logra cuando nuestra voluntad se alinea a la voluntad de Dios, queridos niños, ¿vale? Cuando nosotros le decimos al Señor, cuando oramos y le decimos, Señor, tengo este problema, Padre. eh, Mi padre perdió su trabajo, Señor, y no tiene, y hay necesidades en mi casa, Señor. Te pido, Señor, que se abran puertas para que mi padre pueda encontrar trabajo, Señor. Un trabajo donde él pueda suplir las necesidades de nuestro hogar, Señor. Te pido, mi Dios, que bendigas, que ayudes a mi padre. Señor, te lo pido que se haga tu voluntad, Señor. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Tú le estás dando al Señor, ¿verdad? Le estás dando al Señor la autoridad a Dios para que pueda entrar y tomar, ¿verdad? Ese problema que tienes en tu vida. Y Él podrá ayudar a Papito a encontrar un trabajo para que Él pueda suplir las necesidades que hay en tu hogar, queridos niños. Por eso es importante saber orar también, queridos niños, ¿vale? Vamos a ver qué vamos a aprender en nuestra lección del día de hoy, queridos niños. Hoy vamos a aprender sobre el poder de la oración y cómo Dios responde. Como ya hemos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de Nehemías? Bueno, como lo vimos en la clase anterior, Nehemías tenía un puesto importante, ¿se acuerdan? Vivía en un gran palacio y además contaba con toda la confianza del rey. Recuerdan que su cargo era conocido como copero del rey. Este trabajo, decíamos, que consistía en aquellos tiempos en cuidar a los reyes, pues todos los reyes en aquel tiempo tenían enemigos, queridos niños, y estaban expuestos a grandes peligros. Además, los coperos eran los encargados de verificar que la comida y el vino o el agua que tomaran estos reyes no estuvieran envenenados, queridos niños. Pero, ¿saben? Esta confianza también tenía un alto costo y además era peligroso, pues podrían morir a causa de los enemigos del rey. Y si esto sucedía, podrían ser decapitados o castigados si hacían algo indebido. O si de repente, ¿verdad? Este copero no ponía atención y se le olvidara checar los alimentos del rey o la bebida del rey, y eso que llegara al estómago del rey o a la boca del rey, si el rey moría inmediatamente, estos hombres eran decapitados, queridos niños, porque no hicieron su trabajo correctamente, ¿vale? O si les caían en alguna cosa, ¿verdad? Que se estuviesen poniendo de acuerdo con los enemigos del rey para envenenar al rey y si les caían, también sufrían, ¿verdad? Un gran castigo. Podrían ser decapitados o castigados si hacían algo indebido, ¿vale? Recuerden que Nehemías estaba también muy triste. ¿Se acuerdan que en eso nos quedamos? Que él estaba muy triste porque había recibido una triste noticia de uno de sus hermanos de Jerusalén y le había dicho que la ciudad seguía, ¿verdad? Seguía toda destruida y que sus murallas estaban todas destruidas y que la puerta, ¿verdad?, de la entrada de la ciudad estaba toda quemada. Y esto, ¿verdad?, fue una gran tristeza para Nehemías. Y Nehemías, en cuanto supo esta tristeza, esta triste noticia, inmediatamente dobló sus rodillas ante Dios para pedirle a Dios que le diera la oportunidad de hacer algo por su nación, queridos niños. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra clase del día de hoy.
Pongan mucha atención, ¿eh? Escuchen. Nehemías, como copero del rey, tenía algunas prohibiciones y la más importante era que siempre debía ser amable, sonriente, alegre y, ¿saben? Estaba prohibido expresar tristeza, preocupación o enojo delante del rey. Mm, ¿Se imaginan un trabajo así de peligroso, pero a la vez importante? Mm, Aunque Nehemías tenía mucha tristeza por su nación, también quería hacer algo de beneficio para su nación, pues él sabía que sin muros la ciudad estaba vulnerable a los ataques y a los robos de los enemigos. Esa era su preocupación de Nehemías. Y no solamente tenía preocupación, sino que él deseaba hacer algo por su nación, queridos niños. ¿Se dan cuenta? Este hombre no solamente le daba tristeza a lo que estaba pasando en su nación, sino que él quería hacer algo para ayudar a sus hermanos de Jerusalén, lugar donde estaba, ¿verdad? Donde habían muerto sus padres, ciudad donde él había nacido, ¿verdad? Y que de repente por los enemigos fueron dispersados por diferentes ciudades y él había llegado al palacio de este rey llamado Artajerjes, ¿vale? En Persia. Y no solamente Nehemías estaba triste y vivía, ¿verdad? Esta tristeza, sino que él deseaba hacer algo por su nación. Así que decidió estar dispuesto a hacer algo por su ciudad. Y se ponía en oración continuamente delante de Dios, pidiéndole sabiduría para poder saber cómo ayudar su nación, queridos niños. Así que pasaba el tiempo y Nehemías seguía esperando la respuesta de Dios a sus oraciones. Y un día, escuchen, trabajando se le presentó una gran oportunidad que podía ser peligrosa o una excelente oportunidad para ayudar a su nación. ¿Qué haría Nehemías, queridos niños? ¿Se quedaría callado o le hablaría al rey de lo que estaba pensando, de lo que estaba pasando en su ciudad? Aunque él pudiera perder el empleo o hasta la vida. En nuestra lección de hoy veremos la respuesta de Dios a, a las oraciones de Nehemías. Este hombre se encontraba trabajando como de costumbre, pero en su cara tenía ojeras y además estaba triste. Era inevitable no poder estar triste. Aunque Nehemías quería poner su mejor cara, no podía, ¿verdad? Él estaba pensando en su amada nación y seguramente no podía dormir en las noches. Probablemente en las noches se las pasaba llorando, se las pasaba orando, preocupado y por supuesto que en su cara se veía desencajada, ¿verdad? Se veía triste, ojerosa, porque se la pasaba pensando en su amada nación, pensando si tal vez Dios le contestaría lo que había pedido en sus oraciones. Habían pasado un par de meses desde que él había orado a Dios. Recuerdan que una vez vimos una lección que hablaba sobre las oraciones. ¿Recuerdan? Hablamos que Dios, ¿verdad? A veces contesta inmediatamente las oraciones. Otras veces nos dice, esperen, ¿verdad? Esperen, aún no es tiempo. Él está trabajando, ¿verdad? En nuestra respuesta. Y en otras veces nos dice, no, eso no es para ti y no es bueno para ti y no te lo voy a conceder, no te lo voy a dar, ¿verdad? Y nunca esa oración no es contestada porque Dios sabe que eso no es para nosotros, que no va a servir para nosotros y que a lo mejor nos vamos a separar de su camino o que no está en los propósitos, ¿verdad? Que Él tiene para nuestras vidas. Y así, en estas oraciones de que había hecho Nehemías, ¿verdad? Estaban en todavía no era tiempo.
de que Dios contestara. Dios estaba preparando, ¿verdad? La respuesta a sus oraciones. Estaba preparando el corazón del rey Artajerjes. Él estaba, ¿verdad? Él sabía y había escuchado la oración de este rey, de este Nehemías. Pero Dios estaba trabajando en esa respuesta. Y así que, ojeroso, temeroso y muy triste, estaba trabajando Nehemías delante del rey. Él seguía coordinando las comidas del rey. Pero, ¿qué pasa cuando uno está triste, queridos niños? Cuando estamos tristes o cuando tenemos alguna preocupación muy grande. No nos dan muchas ganas de platicar con nadie, ¿verdad? ¿Cierto? O a veces estamos con la cabeza inclinada pensando en nuestro problema. Hasta no queremos comer, ¿verdad? Hay veces que nos sentimos así cuando estamos preocupados, cuando hay algo que nos está inquietando. Pues déjenme decirles que Nehemías se sentía así, queridos niños. Tanto que todos podían notarlo, aunque él no quería que nadie lo notara, por supuesto que se estaban dando cuenta del estado en el que él estaba. Porque recuerden que nuestra cara, nuestros ojos, son las ventanas de nuestra alma, queridos niños. Y nuestros ojos pueden decir si estamos felices, si estamos tristes, si vamos a hacer alguna maldad. Nuestros ojos son la ventana de nuestra alma, queridos niños, ¿vale? Y lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos sufriendo, nuestros ojos lo dicen, queridos niños. Y esto estaba pasando con Nehemías. Él se sentía así, tanto que todos podían notarlo. Pero Nehemías nunca se imaginó que el rey se daría cuenta de su estado de ánimo. Mm, Tremendo susto que se llevó Nehemías cuando el rey le preguntó que si le pasaba algo, pues se le notaba que estaba muy triste. Mm, De seguro que muchos pensamientos empezaron a pasar por la cabeza de Nehemías. Quizás el primero fue que podría perder su empleo, o peor aún, su cabeza, porque el rey se había dado cuenta que estaba triste delante de él. Y recuerden que nadie podía estar triste ni enojado en la presencia del rey. Y cuando el rey se da cuenta, probablemente Nehemías sintió temor, ¿verdad? Sintió miedo porque se dio cuenta que no pudo ocultar esa tristeza que él tenía en su corazón, queridos niños. Así que inmediatamente elevó una oración en su interior, queridos niños, diciéndole a Dios, Dios mío, ayúdame, por favor. Ayúdame a saber qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que responderle al rey. Recuerden que nosotros, cuando oramos a Dios, podemos hacerlo de muchas maneras, queridos niños, porque Dios conoce todo de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, conoce todo de nosotros, queridos niños. Y cuando Nehemías oró por dentro de él, ¿verdad? Dios escuchó su oración, queridos niños. ¿Vale? Así que después de su oración, Nehemías se paró, ¿verdad? Con fortaleza delante del rey y decidió decirle la verdad al rey. Tomó, ¿verdad? Fortaleza en el nombre de Jehová, queridos niños. Cuando él hizo una oración, Dios respondió, queridos niños, y afirmó los pies de Nehemías y le dio fortaleza y valor para poderle contar al rey lo que le estaba sucediendo, queridos niños. Por eso decíamos que nuestra oración, ¿verdad? Quita el temor, para que nosotros quitemos el temor, el miedo, la desesperanza. Hay una solución y esa solución es la oración, queridos niños. Y Nehemías lo sabía muy bien, queridos niños. Así que Nehemías decidió decirle la verdad al rey. Le contó que estaba destruida su ciudad y sin protección, y que a causa de que el muro que rodeaba la ciudad y que estaba en ruinas,
estaba todo derribado y que él necesitaba permiso para ir a su nación y poder levantar las murallas, porque su ciudad estaba, ¿verdad? Estaba delante de los enemigos, estaba desprotegida y los enemigos seguían saqueando las casas de sus hermanos, seguían destruyendo lo poco que había quedado en su nación y que él necesitaba ir a su nación y poder hacer algo por la nación de Jerusalén. ¿Y qué creen, queridos niños? Para sorpresa de Nehemías, el rey le dijo, ¿y cómo puedo ayudarte, Nehemías? ¿Saben por qué? Porque el rey sabía que Nehemías era un buen trabajador y que era un hombre muy servicial y amable. Por eso es muy importante, queridos niños, hacer las cosas como dice la palabra de Dios. Que hagamos las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres. Y Nehemías, su trabajo lo hacía, como si lo hiciera como para Dios. Su trabajo era excelente delante de este rey. Y este rey sabía que este hombre era un trabajador, que era servicial, amable, educado, responsable. Así que el rey le dice que en qué le podía ayudar. ¿Te imaginas la sorpresa de Nehemías? ¡Wow! ¿Verdad? ¿Saben, niños? Ahí estaba la respuesta a las oraciones de Nehemías. Esa era la respuesta a las oraciones de Nehemías. Por fin llegó la respuesta de Dios a las oraciones de Nehemías. Pero Nehemías no se quedó cruzado de brazos tampoco, ¿verdad? Sino que él decidió actuar. Cuando escuchó que el rey quería ayudarlo, le pidió al rey inmediatamente permiso para ausentarse del trabajo. Le pidió material para construir el muro de protección y también pidió cartas o referencias de que tenía todo esto, ¿verdad? El permiso del rey para poder construir las murallas de su nación. Y a todo esto, ¿saben? El rey accedió. ¿Se dan cuenta? ¿Cuán poderosa es nuestra oración, queridos niños? Y aunque parece que tarda la respuesta de nuestro Dios, a Él no se le olvida nada, queridos niños. Él siempre está pendiente de nosotros. Y cuando tardan sus oraciones, debemos nosotros de confiar en Él, de esperar en Él. Porque si tardan, es porque Él está preparando algo para darnos la sorpresa y después responder a nuestra oración. Nehemías, habían pasado 4 meses que Nehemías inclinaba sus rodillas y le pedía a Dios una respuesta y le pedía sabiduría para saber qué poder hacer. Pero en todo ese tiempo, Dios estaba trabajando en el corazón del rey Artajerjes, queridos niños, y cuando se llegó el momento, Dios respondió la oración del rey del copero Nehemías, queridos niños, ¿vale? Cuán hermoso es saber esto, queridos niños, ¿vale? Y cuando se presentó el momento de que Dios respondiera la oración de Nehemías, Nehemías no se acobardó. ¿Te imaginas? Ahí estaba la respuesta a la oración de Nehemías. Pero te imaginas si Nehemías hubiera dicho, no, no, rey, no, no tengo nada. Todo está bien. No sucede nada, disculpe. Es que estaba pensando en otras cosas. ¿Qué hubiese pasado ahí, queridos niños? No hubiese pasado nada. Y él estaba desperdiciando la respuesta de un Dios todopoderoso. Pero Nehemías, ¿verdad? Hizo algo al respecto. La agarró, ¿verdad? Él agarró inmediatamente la oportunidad que se le estaba presentando. Pero antes de eso, pidió la sabiduría de Dios. Antes de darle una respuesta al rey, él pidió la sabiduría de Dios, queridos niños. Y Dios lo afirmó, le dio fortaleza
Y pudo tener el valor Nehemías para poder decirle al rey lo que necesitaba. ¿Verdad? Le dijo, bueno, pues es que necesito permiso porque mi ciudad está desprevenida, no tiene murallas y los enemigos siguen saqueando nuestra ciudad y siguen metiéndose. Entonces necesito ausentarme de mi trabajo y además necesito cartas para poder, ¿verdad? Ir a mi ciudad. Y todo a eso, todo lo que pidió Nehemías, el rey accedió, queridos niños, ¿vale? Nehemías también pidió una carta para que el guardián del bosque del rey le diera madera y todo le fue proporcionado, queridos niños, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Nehemías no se atontó. Él sabía que había estado pidiéndole a Dios una respuesta y la respuesta había llegado, queridos niños. ¿Vale? El rey le dio el permiso para ausentarse de su trabajo. Le dijo, ok, vete y arregla eso. Y cuando termines regresarás, ¿verdad? Le dio material para construir el muro, le dio, ¿verdad? Las cartas para los guardabosques, para que le dieran la madera que Nehemías tenía que necesitar para poder trabajar en su ciudad. También le dio las cartas y las referencias que tenía el permiso del rey para construir las murallas. Y todo a esto el rey accedió. Dios le dio favor ante el rey Artajerjes a Nehemías y fue enviado a Jerusalén con cartas para que los gobernadores a lo largo del viaje le abrieran el paso y no tuviese problemas. Nehemías también pidió esa carta para que el guardián del bosque del rey le diera madera y todo le fue proporcionado, queridos niños. El rey no puso trabas, queridos niños. Puso todo lo que necesitaba Nehemías a su favor, queridos niños. ¿Vale? Y además de todo, queridos niños, Nehemías no tuvo que viajar solo. Además, el rey Artajerjes envió con él a oficiales del ejército y caballería, y todo su viaje transcurrió sin problemas, queridos niños. Nehemías iba, ¿verdad? Resguardado por los oficiales del ejército. ¡Guau! Imagínate. Verdaderamente que Dios había trabajado en el corazón de este rey, queridos niños. ¿Vale? Para que Nehemías pudiera hacer el servicio que tenía que hacer en su nación. ¿Vale? No hubieron trabas para Nehemías, porque Dios había trabajado en el corazón del rey Artajerjes, queridos niños. Y este rey, ¿verdad? Le concedió todo, hasta mandó con Nehemías oficiales del ejército y caballería. Y durante todo el viaje fue resguardado Nehemías y todo su viaje transcurrió sin problemas, queridos niños. Wow, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros oramos pidiendo algo a Dios, debemos tener paciencia y estar listos y atentos para ver la respuesta de Dios. Nehemías sabía que había estado pidiéndole a Dios respuesta para saber cómo poder trabajar los muros de su ciudad, cómo poder ayudar a su nación. Pero también estaba listo y atento para ver la respuesta de Dios. Y cuando él, ¿verdad? Cuando vio que el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Te ves triste? ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Él entendió que era la respuesta a sus oraciones. Y lo único que le pidió a Dios fue que le diera fortaleza y que le diera las palabras necesarias que tenía que decirle al rey para poder llevar a cabo el servicio que tenía que hacer para su nación, queridos niños. Debemos estar listos y atentos para ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones, tal como Nehemías pudo ver la respuesta a su oración, queridos niños.
Pero cuando oramos, no nos quedemos solo con orar, queridos niños, sino que debemos también estar dispuestos a actuar. Recuerden que Nehemías no solamente oró, sino que también actuó, queridos niños. A veces queremos estar ore y ore y ore y ore, orando y llorando a Dios, pero no actuamos. No ponemos atención a la respuesta de las oraciones y no actuamos. Vamos a suponer que yo le estuviese pidiendo a Dios, Señor, ábreme puertas para buscar un trabajo porque no encuentro, Señor, y no tengo dinero para suplir mis necesidades. Padre, ayúdame, que se me abran puertas, Padre. Y diario le estoy pidiendo a Dios, pero yo sigo acostada en mi cama, durmiendo, sin buscar trabajo. ¿Crees que Dios va a contestar una oración así, queridos niños? Por supuesto que no. Necesito también yo actuar a lo que yo le estoy pidiendo a Dios. Si estoy pidiéndole a Dios que me abra puertas para encontrar un trabajo, ¿qué necesito hacer? Salir a las calles y empezar a buscar mi trabajo y Dios hará su parte, queridos niños. Y si yo hago mi parte, el Señor va a hacer su parte y cuando menos lo pienses, o cuando menos lo piense, se me abrirá esa puerta y me dirán, sí, aquí necesitamos una persona, el puesto es tuyo. Gloria a Dios, esa es la respuesta a mi oración, ¿verdad? Encontré mi trabajo, y si ese trabajo fue el que Dios puso para que yo trabajara, gloria a Dios, darle gracias a Dios, porque Dios respondió a mi oración. Pero necesitamos actuar, queridos niños. Si estamos orando, que Dios también, por ejemplo, que me alivie de una enfermedad, ¿verdad, Señor? Alíviame, Padre, que tengo una semana con esta gripa, Señor. Ay, Señor, pon tu mano poderosa en mi cuerpo para que yo sane, Padre. Pero yo sigo tomando refrescos fríos, agua fría, sigo saliendo a los aires, ¿verdad? Al frío, no me cuido. ¿Cómo va a responder Dios esa oración, queridos niños? Por supuesto que también necesitamos actuar, necesito cuidarme, ¿verdad? Recuerden que los médicos están también para ayudarnos a nuestra salud. Y si yo voy a un médico y me da un medicamento y no me lo tomo, ¿cómo voy a aliviarme? Necesitamos actuar, no solamente orar y orar y orar, sino que necesitamos actuar a lo que nosotros estamos pidiéndole a Dios, ¿vale? Debemos estar dispuestos a actuar. Ahora, además, queridos niños, la oración no es para pedir dulces, antojitos o juguetes. No, queridos niños, la oración es algo muy importante. La oración es para orar por otros, orar por las enfermedades, por nuestro país, por nuestros gobernadores, por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellas gentes que no conocen a Jesús. Eso es orar, para eso es la oración, queridos niños. No para estar pidiendo tonterías como dulces, antojos, juguetes. Eso no es una oración, queridos niños. La oración es para interceder para otros, orar por las enfermedades, orar por los niños que no tienen hogar, orar por los niños que no tienen papás, que viven en la calle, orar por aquellas personas que no tienen que llevarse a la boca de comer. Tenemos tantas cosas por orar, queridos niños, y ponérselas a los pies de Jesús. Por supuesto que Dios sabe todas estas cosas, pero a Él le agrada que nosotros oremos, queridos niños, que levantemos nuestra voz para decirle al Señor que nos duele esta situación, que nos duele que esos niños no tengan padres, que nos duele que esos niños vivan en la calle, sufriendo en los fríos, en los calores. A Dios le gusta que le oremos, queridos niños. Le gusta oír nuestra voz. Le gusta que le pidamos.
No porque Él no sepa lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque recuerden que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo que hacen los malos y lo que hacen los buenos. Y Él sabe todo lo que sucede en este país y en otros lugares, queridos niños. Por supuesto que lo sabe, pero a Él le agrada que oremos, que intercedamos, porque ese es nuestro trabajo, queridos niños, como hijos de Dios. Debemos orar por otros. Debemos orar por aquellos que están enfermos, por nuestro país, por nuestros gobernadores, ¿vale? Hay tantas cosas por qué orar delante de Dios. Y recuerden que la oración de los justos puede mucho. Y Dios, con nuestra oración, podemos mover el corazón de Dios y Dios trabajará para que algunos niños sean rescatados de la calle y esos niños tengan un lugar donde puedan estar calientitos. Pondrá en el corazón de algunas personas amor para levantar un lugar y poder, ¿verdad? Meter niños ahí y darles comida caliente y que puedan, así como preparó el corazón de este rey Artajerjes para que pudiera lograr Nehemías el servicio que tenía que darle a Dios de ir y levantar las murallas de la nación de Jerusalén, queridos niños. Así, nuestra oración puede mover el corazón de Dios y Él puede trabajar en corazones de hombres para que puedan apoyar en esas causas y puedan rescatar a niños de la calle y puedan rescatar a ancianitos de la calle, ¿verdad? Por eso son necesarias nuestras oraciones, queridos niños, ¿vale? Y deben de ir siempre nuestras oraciones, queridos niños, siempre deben de ser apoyadas con peticiones serias, ¿vale? Nuestras peticiones siempre deben ser serias, con propósitos y compromiso. La oración de Nehemías tenía propósitos, queridos niños, tenía compromiso. Él estaba pidiéndole a Dios, ¿verdad? Una petición seria. Quería ayudar a su nación y él estaba comprometido. Él tenía un compromiso de ir a ayudar a la ciudad a levantar esos muros. Esta oración de Nehemías era una petición seria, tenía propósito y tenía compromiso. Así deben de ser también nuestras oraciones, queridos niños. Nuestras oraciones hacia Dios deben de ser siempre serias, con propósitos, con compromiso de parte de nosotros, ¿vale? En nuestra lección de hoy vimos cómo el rey animó a Nehemías a que le dijera que qué pensaba, en qué podía ayudarlo. Y Nehemías oró pidiendo dirección a Dios para saber qué decir y pedirle al rey. Y cuando tuvo la oportunidad, habló y dijo lo que necesitaba. El rey escuchó y lo apoyó, le ayudó, queridos niños, ¿vale? ¿Se dan cuenta cuán importantes son nuestras oraciones y cómo podemos ayudar a los demás? Con nuestras oraciones, queridos niños. ¿Saben? Nehemías nos inspira a ser compasivos, a buscar siempre la dirección de Dios. Nehemías tenía compasión por su ciudad. Él lloró por lo que estaba pasando en su ciudad. Él ayunó, oró, se puso triste, queridos niños, y oraba a Dios pidiéndole que le diera la oportunidad de ayudar a su nación. Había compasión en el corazón de Nehemías. Y Nehemías nos está inspirando a ser igual que él, compasivos, a buscar siempre la dirección de Dios. Él no se quedó solamente así triste, él buscó inmediatamente la dirección de Dios para este problema. Y a través de la oración, ¿verdad? Él pidió dirección a Dios. Y también nos enseña que debemos de ser personas de acción. Que no solo hablemos y oremos, sino que hagamos algo por aquellos que necesitan ayuda, ¿vale? La historia de Nehemías nos desafía a seguir su ejemplo.
y a ser instrumentos de cambio y restauración en nuestro entorno, queridos niños. Nosotros somos llamados con propósitos en nuestra vida y debemos de ser de ayuda a otros, queridos niños. ¿Vale? Jesús nos enseñó a ser compasivos, a ser ayudadores, a ser perdonadores. Nos ayudó, nos enseñó cómo debemos orar. Jesús oraba para todo, queridos niños. ¿Recuerdan? Oraba por los alimentos. ¿Se acuerdan cuando oró para darle alimento a 5,000 personas? Oraba por sus discípulos. Y cuando iba a la cruz, también oró, queridos niños. Jesús es un ejemplo a seguir, queridos niños. El ejemplo que nos vino a dar Jesús es el ejemplo de servicio, de compasión, de amor, de misericordia, ¿vale? Y nosotros como hijos de Dios debemos de hacer lo mismo, queridos niños, porque ese es el ejemplo que Dios nos dejó y que tenemos que hacerlo, queridos niños, ¿vale? Es importante que oremos a Dios, que le pidamos a Dios en qué podemos servir en la comunidad en la que nos encontramos, en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro vecindario, ¿vale? ¿En qué podemos ayudar? Y si no podemos ayudar, ¿verdad? Monetariamente o no podemos ayudar, hay una manera muy eficaz para poder ayudar. Si no podemos ayudar de otra manera, porque no tenemos recursos, hay una manera en la que podemos ayudar. Orar, ¿vale? Orar. Orar y pedirle a Dios por aquellas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Si tú estás viendo que a tu alrededor, ¿verdad? Hay injusticias, hay odios, hay guerras, entonces, ¿qué debemos orar? Pedirle a Dios por aquellas cosas, que se acaben las guerras, que las personas sean justas con las personas, que haya amor alrededor de todos, ¿vale? Entonces es importante saber orar, queridos niños. Estamos aprendiendo que la oración, ¿verdad? No es para pedir cualquier cosa, ¿vale? Las oraciones deben de ser serias, con propósito y con compromiso, como la oración de Nehemías, ¿vale? Pues esa es nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy aprendimos, ¿verdad? Que es importante saber orar y estar dispuestas a accionar nuestra fe, a ayudar a otras personas, a ser misericordiosas, a ser amorosas. Si yo veo que en la escuela mis amiguitos se burlan y le hacen bullying a un chamaquito, a un niño, a una niña, no me les voy a unir a estos niños. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle cariño a la persona que está recibiendo bullying. Le voy a brindar mis brazos, le voy a brindar mi ayuda, mi amistad y hablarle del amor de Dios y decirle que hay alguien que le ama. Eso es ser misericordioso. Eso es accionar, queridos niños, ayudar, ¿verdad? Pues eso es lo que estamos aprendiendo hoy, queridos niños, a saber a orar, aprender a orar y aprender que la oración no es para pedir cosas tontas, sino pedir cosas serias. Hay tantas cosas por las que tenemos que orar. Hay veces que las personas dicen, es que no sé qué orar, no sé orar. Decían los discípulos, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar porque no sabemos orar. Y el Señor les enseñó, les dijo cómo orar. Orar es platicar con Dios, queridos niños. Cualquier situación que tengas, de enfermedad, de problemas en tu hogar, de problemas en la escuela, de problemas en tu país, de problemas X. Dios siempre tiene su oído atento a cualquier oración.
y Él nos ayudará a lo que nosotros estemos pidiendo. Si es conforme a su voluntad. Recuerden que la oración debe ser siempre guiada a la voluntad de Dios, para que nuestra voluntad esté alineada a la voluntad de Dios, queridos niños, ¿vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar para darle gracias a Dios por lo que hoy aprendimos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, muchas gracias te damos, Padre, por lo que hoy aprendimos. Hoy aprendimos, Padre, otra lección de este hombre llamado Nehemías, Padre. Este hombre era un hombre que te amaba, Señor. Un hombre que lloraba, Señor, por la, por la cuestión, Señor, por las ruinas de su ciudad, Padre. Y él quería ayudar a su ciudad, Padre Santo. Tenía un corazón dispuesto de Señor, un corazón de servicio. Quería servir a su comunidad, a su nación, Señor. Y estaba dolido por lo que estaba pasando, Padre. Pero él no solamente se quedó con brazos cruzados, sino que oró, Padre, y también accionó, Señor. Él tuvo, ¿verdad? El don de servicio, Señor. Porque tú le habías puesto eso en su corazón, Señor. Tú le habías puesto, Señor, el corazón de que tenía que hacer algo por su ciudad, Señor. Y él, ¿verdad? Fue audible, Señor, a tu toque, Padre, y empezó a orar y buscar la manera de poder ver cómo ayudar a su ciudad, Señor. No solamente oró y puso las cuestiones, Señor, en oración, Señor, en tus manos, sino que también actuó, Padre. Él accionó su fe y su servicio para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, a no ser solamente oidores, Señor, y pedir, Señor, sino hacedores de tu preciosa palabra, Padre. A ser, Señor, trabajadores en tu viña, Señor, a trabajar, a ser compasivos, justos, Señor, unos con otros, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a entender tu palabra, Padre, a ser verdaderos, Señor, intercesores, Señor, verdaderos, Señor, niños, jóvenes, Señor, hombres, Señor, comprometidos, Señor, en tu, en tu amor, Señor, en tu palabra, Padre, para poder, Señor, ser sensibles a tu voz, Padre, para poder entender, Señor, tu voluntad, Señor, y orar conforme a tu voluntad, Padre Santo, para que nuestra voluntad, Señor, se alinee a tu voluntad, Padre Santo, y se hagan las cosas, Señor, tal y como tú quieres que se hagan, Padre Santo. Ayuda a cada niño, Padre Santo, a entender, Señor, que la oración, Señor, es importante en sus vidas, Padre Santo, en cualquier ámbito de sus vidas. Es importante la oración, Padre. El ponerte, Señor, eh, en cualquier situación, Señor, poder orar a ti, Señor. El incluirte a ti, Señor, en todos nuestros planes, Señor, en todos nuestros propósitos, Padre. Es bueno orar, Señor, a ti, Señor, porque tú nos ayudarás, Señor, con tu sabiduría, Padre, a tomar decisiones correctas, Señor, en lo que tengamos que hacer, Señor, que es lo que te estaremos pidiendo, Padre. Ayuda a cada niño, Señor, a hacer de la oración, Señor, un hábito, Padre. Un hábito precioso, Padre Santo, donde ellos, Señor, en cualquier ámbito de su vida, Padre, puedan elevar, Señor, sus oraciones a ti, Señor, sea para salud, Señor, sea para algún proyecto que tengan, Padre, que siempre, Padre, lo pongan a tus pies, Padre, y oren a ti, Señor, para que ellos puedan recibir, Señor, instrucción, dirección, Señor, de ti, sabia, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta lección, Padre. Muchas gracias, Padre. Te pido por cada radio escucha, mi Dios, bendícelos y guárdalos, Padre. Habla sus corazones, Padre. Que sea tu palabra, Señor, tocando, Señor, las fibras de sus corazones, Padre. Tu palabra dice que es espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestra alma, hasta partir las coyunturas, Padre Santo. Te pido que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a los corazones, Señor, como esa espada, Padre, y pueda discernir, Señor, los pensamientos de cada radio escucha, Padre, y pueda conocerte, Padre,
y pueda rendirse, Señor, ante el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por esta lección, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, queridos niños, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook y por YouTube, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los bendiga, queridos niños. Que sigan pasando una excelente tarde en compañía de todos sus seres queridos. Bendiciones.